Bienvenidos a un nuevo video de Eco de la Cruz. Mi nombre es Juan Pablo Espina, su humilde seguidor. Y esto es un nuevo video de la serie que vamos a tener cada semana, cada viernes en este canal Eco de la Cruz. Recuerden seguirnos, comentar y reproducir este mensaje si tiene algún valor para ustedes. La semana anterior estuvimos hablando de los vicios y los malos hábitos y lo difícil que es romper estas cadenas. Y el día de hoy quiero dar un giro de 180 grados y traer a colación un tema un poco más trascendental. Hoy quiero hablar sobre la incredulidad y la fe. Y hoy quiero que la conversación gire en torno a qué sucede después de la muerte de Jesús. ¿Qué pasa con los primeros, digamos, discípulos de Jesús y con los posteriores conocidos apóstoles? ¿Cómo mueren? ¿Qué sabemos realmente de la muerte de ellos? ¿Y qué hay detrás de toda esta rebelión y surgimiento de conflictos políticos y sociales en la región de Judea y en la región de Galilea? Vamos a hablar sobre la expansión del Imperio Romano. Hoy vamos a hablar también sobre la indudable huella que deja el crecimiento y la expansión, digamos, de la cultura helenística y el pic de la cultura helenística. Con ello me refiero a la cultura griega y cómo esto permea no solamente el pensamiento que tienen los primeros pensadores de las cristianismos primitivos, sino también cómo influye en la manera en cómo se escriben los primeros textos apócrifos y no apócrifos para el canon cristiano, pero también cómo esto influye en conceptos que se reutilizan desde un enfoque helenístico hasta mezclar esto en lo que consideramos los cristianismos primitivos. Va a ser una conversación un poco larga, así que póngase su cinturón y empecemos el día de hoy con este hilo de esta conversación. Bueno, ¿qué fuentes históricas tenemos nosotros de la muerte de los primeros seguidores o del círculo cercano de Jesucristo? Eso es una muy buena pregunta porque realmente el canon del cristianismo nos cuenta que todos los que estaban cerca del círculo a Jesús, exceptuando a Juan, el apóstol Juan, mueren de una manera algo terrible, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta el canon cristiano, pero el enfoque que quiero dar este video de hoy es puramente histórico. Quiero remitirme a las fuentes históricas con las que contamos hoy por hoy y quiero adentrarme en estas fuentes históricas para ver qué podemos separar de lo que es teológico o qué podemos separar de lo que no hace parte del pensamiento cristiano y solamente se remite a lo histórico, lo puramente histórico. ¿Qué tan verosímil podemos llegar a ser con estas fuentes? Ese es el propósito de esta conversación del día de hoy. Hoy quiero empezar con el hecho de que el hermano de Jesús, es decir, Santiago, hijo de María y de José, personaje que muchas personas no conocen y que no hay gente que no sabe que Jesús tuvo un hermano, eh, marca un hito muy, muy importante en el siglo primero. Su muerte va a generar una serie de conflictos internos dentro del judaísmo de la época. Incluso va a generar que uno de los sumos sacerdotes, específicamente el sumo sacerdote Ananías, que da la orden de que Santiago sea apedreado hasta morir, sea finalmente destituido por tomar esta decisión. Es decir, es un hecho bastante trascendental, no solamente para los cristianos en épocas posteriores, sino para la época precisamente de estos judíos. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que el hermano de Jesús, Santiago, muere? ¿Quién nos cuenta que este personaje es apedreado? Primero, Santiago es conocido para la época como Santiago el Justo, ¿cierto? Es un líder clave de la iglesia en Jerusalén y una figura respetada incluso en el círculo más cercano a Cristo.
Cabe resaltar que algunas fuentes indican que él no creía en lo que predicaba Cristo hasta que él muere y como muchos saben, los evangelios cuentan que Jesús aparece después de su muerte a los 3 días y se reúne con los apóstoles por 40 días más a enseñarle sobre lo que sea que le hayas enseñado a ellos, ¿verdad? Nadie sabe nadie tiene pura certeza ni nadie puede asegurar qué fue lo que se enseñó, qué fue lo que se dijo, ni cómo se compartieron los discípulos de Jesús estos 40 días con él. Solamente el canon cristiano nos cuenta que esto fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué sucede y cómo muere Santiago? Bueno, el sumo sacerdote Ananus ben Ananus aprovechó un momento de inestabilidad de las figuras políticas romanas en el área donde vivían, es decir, Galilea y Judea, y dado que el gobernador romano de la época había muerto, decidió convocar un tribunal, a Sanedrín, y en él acusó a Santiago y a otros de violar la ley de los judíos y ordenó que ellos fueran apedreados hasta morir. Lo importante es que hay una fuente no cristiana que relata este hecho y por eso lo consideramos como algo, digamos, históricamente probable. ¿Cuál es la fuente y de dónde sale esa fuente? Bueno, la fuente es el historiador Josephus o Flavius Josephus, que fue un judío de la época, fue un judío romano de la época posterior a la muerte de Cristo, especialmente a finales del siglo primero, que empieza a escribir obras en griego, ¿cierto? Para un público judío y para un público romano, y en sus obras quiere plantar la constitución o la conformación del pueblo judío desde el Génesis hasta las guerras del siglo primero que finalmente van a tener un efecto devastador en la destrucción del templo de Jerusalén y finalmente en toda la ocupación de Jerusalén por parte del ejército romano que finalmente va a destruir todo Jerusalén, ¿cierto? Eh, bueno, Josephus Flavius tiene el libro que se llama Antiquities of the Jews, ¿cierto? O Antigüedades de los Judíos, y en esta obra habla sobre la guerra de los judíos y sobre la defensa del judaísmo también ante las críticas de los griegos. A diferencia digamos, de otros autores cristianos, Josephus no era cristiano para nada, no creía en Jesucristo y esto lo que hace es darle una categoría de ser una fuente confiable, es decir, Josephus no era cristiano, no seguía el cristianismo, no creía en Jesucristo como redentor, es decir, no tenía por qué mentir para relatar sobre estos hechos. Voy a hacer un pequeño paréntesis y es que todo lo que sabemos sobre Flavius Josephus lo sabemos en mayoría porque él mismo escribió sobre su propia vida y sobre su desempeño, digamos, dentro de, dentro de la sociedad elitista de los judíos y también cuenta que él fue una persona que estaba realmente muy bien relacionada con políticos de mucho calibre en el Imperio Romano de la época. Por ello es elegido como una fuente clave para que escriba sobre los judíos, para que escriba sobre la historia de los judíos y para que haya esa literatura en el Imperio Romano, ¿verdad? Quiero aclarar que los romanos o el Imperio Romano nunca tuvo problema en ninguna de las zonas en las que invadió y conquistó con que estas zonas fueran, eh, o mejor dicho, que en esta zona fuera respetada cualquier tipo de creencia religiosa que tuvieran. Es decir, cuando los romanos invaden la zona de Judea y de Galilea, no se preocupa mucho porque estos, eh, digamos, no puedan aceptar eh, todas las tradiciones, digamos, religiosas de los judíos.
más bien se preocupan por el hecho de no entender cómo el Dios invisible de los judíos, digamos, no tenía una manera de ser animada, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que para los romanos era muy, digamos, inexplicable cómo ver o cómo entender esa cosmovisión de que los judíos no tuvieran un Dios que podría ser visto gráficamente, que no podía tener una estatua. Recuerden que los judíos de la época consideraban una aberración idolatrar imágenes o estatuas. Y eso estaba escrito en la ley judía y estaba escrito en sus textos eh, desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué traigo esta colección? Porque, vuelvo y reitero, los romanos no tenían ningún problema. De hecho, lo que hacían los romanos era absorber y adaptar o atraer los dioses de cualquier lugar que ellos conquistaban y traer esos dioses a su panteón y utilizar un nombre en latín o, digamos, una referencia en griego para estos dioses. Pero era muy conflictivo el hecho de que los judíos no tuvieran un Dios que, digamos, tuviera una estatua o tuviera una forma de verse gráficamente, de ser visto de una manera que pueda ser esculpida. Esto generaba, digamos, un poco de tensión en cómo ellos podían entender la cosmovisión de los judíos. Pero también hay que entender que los judíos, a pesar de que pagaban impuestos para los romanos, no consideraban ellos mismos algo, digamos, o consideraban que podía violar la ley de sus propios principios y de sus tradiciones el hecho de, digamos, compartir una mesa y comer con un romano. Es decir, que a pesar de que había una serie de aceptación en el sistema del modelo político de Roma, ¿cierto? De la Pax Romana y de mantener la paz en la zona, a través de la paga de impuestos, siempre habían tensiones de la manera en cómo las cosmovisiones de las dos culturas era completamente, eh, no tenía equivalencia, era completamente disparatada. No había manera de encontrar un equilibrio entre la cosmovisión romana y la cosmovisión judía. Así, de esta manera, traigo a colación la cita de Flavio Josephus, dado que esta fuente es una fuente primaria que indica que Jesús como personaje histórico sí existió y que además se relata en la época que sí hubo un grupo de discípulos, un grupo de personas que acompañaba a este personaje histórico de Jesús y que incluso, como lo relata él, Santiago es apedreado hasta morir en el año 62 de este siglo primero, ¿verdad? Además de eso, eh, hay otro, hay otra tesis que los cristianos utilizan muy fuerte y se llama el Testimonium Flavianum, que es una cita dentro de este libro o de este texto de Flavio Josephus, en donde en un pasaje escrito se habla sobre Jesús, ¿verdad? Y me voy a referir a él textualmente aquí, en donde Josefo describe varios eventos importantes en la región de Judea. Primero, esta región estaba completamente bajo el dominio romano y el procurador de la época era Poncio Pilato, ¿verdad? En este contexto se refleja que hay varias tensiones políticas, hay conflictos sociales y hay decisiones políticas que afectaron realmente a la población judía. ¿Cómo? Pues resulta, acontece que Poncio Pilato trató de introducir imágenes y símbolos romanos en Jerusalén, algo que iba en contra completamente de las tradiciones y las tradiciones religiosas judías. Esta acción provocó que hubiese protestas masivas y también provocó una retaliación por parte de las autoridades romanas hacia la población judía, es decir, eh, realmente había tensión en la manera en cómo se gobernaba y cómo se veía y cómo veía en la misma población judía que era gobernada a sí misma y la falta de respeto que había ante sus, digamos, tradiciones y sobre todo, digamos, sus, eh, sus conocimientos puros sobre la palabra de Dios y que esto no fuera respetado, que no fuera entendido esa cosmovisión por parte de los romanos.
En esta misma sección aparece el testimonio flaviano, donde se menciona a Jesús y a Jesús se lo menciona como un hombre sabio que realiza obras sorprendentes y que enseñaba a muchas personas. Es decir, sí existió este personaje histórico como Jesús y sí es cierto, como relatan los evangelios, que era una persona que tenía una palabra, que era una persona que era muy elocuente y que tenía una palabra muy poderosa y que no solamente era poderoso, sino que traía mucha gente, ¿cierto? En los evangelios como el de Marcos o el de Mateo o el de Lucas se habla hasta 5.000 personas que seguían a Jesús. Pero aquí hay una vehemencia, es decir, hay verosimilitud en el hecho de que Jesús existió y no solamente existió, sino que también había un grupo de seguidores o había un grupo de personas que se interesaba por escuchar su mensaje, ¿verdad? Como resultado pues de todas estas tensiones políticas, Josefo relata que la expulsión de los judíos de Roma se debe a que Tiberius, ¿cierto? El segundo emperador de Roma, después de la muerte de Augusto, quiere expulsar a todos los judíos de Roma. Es decir, empieza una persecución en contra de los judíos muy, muy fuerte. Y esto lo único que nos refleja es que hay un conflicto entre Roma y el pueblo judío. Y hay que resaltar que los judíos nunca fueron realmente fáciles de dominar, nunca fueron fáciles de conquistar, a pesar de que pagaban impuestos y que trataban de mantener un orden en toda la zona de Judea y de Galilea, siempre trataron de batallar y batallar, y siempre hubo revueltas en las distintas castas sociales que existían entre los judíos para liberarse de ese yugo opresor de los romanos, que al final nunca fue exitoso porque, vuelvo y reitero, para el año 66, del 66 al 77 hay una invasión completa del ejército romano de las legiones romanas a Jerusalén y destruyen el templo y destruyen completamente eh, todo el concebir de la cosmología judía, ¿verdad? Entonces, traigo a colación este libro de Flavio Josephus, dado que él describe el dominio romano sobre la época, sobre la región de Judea antes de la gran revuelta, de lo que acabo de comentar. Y esto lo que nos muestra es que hay una inestabilidad política, es decir, Judea estaba bajo control de procuradores romanos que en muchos casos sí gobernaban, pero había poca sensibilidad hacia las costumbres judías. O sea, esto lo que generaba era una desconexión y tensiones constantes todo el tiempo. Además, la falta de una continuidad de un liderazgo con cambios frecuentes de gobernantes, debilitaba la autoridad. Siempre el tema de la autoridad fue un tema de bastante fricción en esta zona. La sociedad estaba afectada porque o sea, siempre habían grupos violentos y movimientos rebeldes dentro de la misma sociedad judía. Y la sociedad judía de la época era una sociedad que era tremendamente desigual. Recuerden que hay más o menos cuatro claras, digamos, clases sociales. Están los fariseos, están los celotes, están los seduceos y por ahí me falta, ahí están los fariseos también, ¿verdad? Y dentro de estas cuatro clases sociales, digamos, hay disparidad. Hay algunos que se encargan puramente sobre los temas religiosos y el manejo de los templos. Hay otros que son la clase, digamos, con más dinero de la época o la clase más elitista, como son los seduceos, y están también los fariseos. Entonces, no era una sociedad, la sociedad judía de la época no era una sociedad que era homogénea, no, era una sociedad que, todo lo contrario, tenía tensiones dentro de su misma conformación, ¿verdad? Y esto lo que nos evidencia, bueno, lo que nos muestra Flavio Josefus es que hay una fragmentación social y religiosa en esta sociedad judía de la época. Pero vuelvo y reitero con ustedes, chicos, Jesús nació judío, vivió judío y muere judío. Es decir, Jesucristo no fue cristiano, Jesucristo no estaba repartiendo un mensaje para traer una nueva religión o para traer un nuevo dogma, no. Él fue judío y murió judío y vivió la ley judía de la época y fue condenado por sacerdotes judíos. Es decir, no podemos reconocer el hecho de que
Jesucristo es el fundamento del cristianismo, sin embargo, Él no es el primer cristiano. Es decir, van a haber otros personajes que van a crear, o van a haber otros personajes como el apóstol Pablo, que van a ser los guías de estos primeros movimientos cristianos primitivos del primer siglo, ¿verdad? Entonces, solo quiero destacar que podemos evidenciar que hay corrupción interna, violencia política, desigualdad y división religiosa en esta sociedad judía del momento, después de la muerte de Jesucristo. Eh, una síntesis breve es que al analizar los fragmentos de la antigüedad de los judíos, Flavio puede percibir un mismo trasfondo, una sociedad marcada por tensiones entre poder político, una autoridad, tensiones constantes entre la autoridad religiosa, el poder político y la estabilidad social. Hay mucha revolución, hay mucha revuelta en esta época. Y dentro de este mismo contexto aparece un personaje increíble como lo es Jesús, y es descrito como un maestro, como una figura influyente, como una figura intelectual eh, cuya autoridad trasciende, ¿verdad? Es una persona que trae público, que trae gente. Y por eso mismo la gente se pregunta, bueno, por qué Judas al final traiciona a Jesucristo por piezas de plata? Pues, ¿por qué sucede esto? Resulta que acontece que Judas fue el encargado de ser el tesorero de este movimiento que está generando Jesucristo. Es decir, para nadie es un secreto que las, las religiones de la época no solamente tenían un enfoque puramente político porque eran la ley, sino que también tenían indudablemente la entrada de dinero, ¿verdad? Había movimiento económico en todas las religiones de la época antigua. Háblese de cualquier sociedad de la que estemos hablando. Y realmente los judíos no son una excepción de eso. Es decir, que realmente cuando Jesús estaba predicando y cuando estaba haciendo digamos, su proceso de conversión o de repartición de la palabra y de la buena noticia, atraía a mucha gente y esa gente también atraía dinero. Y por eso mismo es que Judas, que era el encargado de manejar el dinero de este grupo, finalmente entrega a Jesucristo por más dinero, que finalmente, según las fuentes cristianas, termina suicidándose él mismo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no, no podemos negar el hecho de que la muerte de Jesucristo y los años posteriores a esto revelan que hay una sociedad realmente fragmentada y muchas divisiones, como lo fue político, como fue una división religiosa y como fue una división de inestabilidad para la zona. Ahora, ¿qué sabemos sobre la muerte del resto de apóstoles? Por ejemplo, Pedro. Pues bueno, la narrativa cristiana señala que Pedro fue crucificado en Roma y la narrativa cristiana indica que Pedro fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir como murió su Salvador Jesucristo. Pero lo real y lo cierto es que no tenemos ninguna fuente que confirme estos hechos de una manera verosímil, desde un enfoque histórico. No hay ninguna fuente no cristiana que señale que esto sucedió así. Sin embargo, la base más sólida histórica que tenemos sobre estos hechos es sobre la primera epístola de Clemente, en una carta se escribió para la época hacia la iglesia de Corinto. Y en esta epístola hay varios temas que quiero, digamos, señalar en este momento. También tenemos a Tertulio en el en el año 200 después de Cristo, donde afirma que sí, que Pedro fue crucificado en Roma, y se conecta este hecho a la persecución de los cristianos por Nerón, por el emperador Nerón. Pero vamos a entrar un poco más en
a fondo con esta epístola de Clemente. Clemente de Roma, ¿cierto? A finales del siglo I es uno de los documentos cristianos con más, digamos, aceptación histórica. Más que un tratado teológico, este texto refleja un proceso de organización, enfrentando tensiones internas mientras intenta mantener una cohesión de autoridad. Es decir, para la época en que se escribe esta epístola, de Clemente hace esta carta hacia la iglesia de Corintios y en la iglesia, en esta carta hace referencia a que hay que mantener un orden y una estructura, eh, dado que habían sido unos jerarcas, unos padres de esta iglesia destituidos y interviene apelando al orden, a la tradición, a la continuidad. O sea, Clemente tiene un destello de liderazgo para, de alguna manera, indicar o darle, mostrar el paso a paso que debe seguir esta iglesia de Corinto ante esta decisión de inestabilidad dentro de su propia estructura. Este documento refleja o deja ver un ambiente de presión externa, es decir, aunque no describe como tal las persecuciones de manera detallada, sugiere que las comunidades cristianas que vivían en esa época estaban enfrentando una realidad de conflicto, ya fuera interno o externo con las autoridades romanas. Es decir, la apelación a la humildad, a la obediencia y el orden no solo responde a los problemas internos, sino que también a la necesidad de una estabilidad en un entorno que era completamente incierto. Los cristianos estaban siendo perseguidos por todas las autoridades romanas. Otro aspecto relevante es que el cristianismo primitivo estaba profundamente conectado con las raíces judías, es decir, estos primeros movimientos cristianos primitivos tampoco se consideraban a ellos mismos movimientos cristianos, eran simplemente judíos que estaban reinterpretando el mensaje de Jesús. Por eso quiero hacer un énfasis en el poder y lo trascendental que es el apóstol Pablo para que el cristianismo se desarrolle. Es decir, el apóstol Pablo es la figura que al final reinterpreta la vida, pero lo más importante, la muerte y lo que él considera la resurrección de Jesucristo, y reinterpreta estos hechos para dar un nuevo respiro, para dar una nueva, una nueva esperanza, ¿cierto? El apóstol Pablo toma los hechos o toma la vida de Jesucristo y reinterpreta su vida y la muerte, sobre todo, y la resurrección de él para dar un nuevo enfoque. Es decir, nunca fue Jesucristo, ni nunca fue su intención decir que él fue Dios o que él era el Salvador o que él era el Mesías. No, no tenemos textos que respalden eso, pero sí tenemos fuentes históricas y tenemos fuentes verosímiles de que fue Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo fue el primero que reinterpreta, que quiere mostrar un nuevo modelo a la época, quiere volver a mostrar, quiere mostrar un nuevo enfoque, un nuevo camino, ¿cierto? Fuera del judaísmo eh, histórico, quiere salirse de ese camino y por eso ve a Jesús como la figura primera, es la base. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la base para volver o para crear esto que conocemos como cristianismo, es decir, una nueva religión o que posteriormente se va a volver una nueva religión. Bueno, amigos, ¿qué podemos decir sobre la muerte de los apóstoles? No tenemos ninguna fuente, además de la epístola de Clemente, donde se cuenta que Pablo y Pedro han sido perseguidos y han sido asesinados por el Imperio Romano. Sin embargo, en ningún momento hay un detalle sobre cómo estos fueron asesinados, es decir, todo lo que la narrativa cristiana muestra sobre estas crucifixiones o la crucifixión de Pedro y la posterior decapitación de Pablo en Roma, eh, no podemos decir que es falso, pero tampoco podemos decir que fue completamente cierto. Es decir, esto hace parte de una
de una dialéctica, hace parte de una narrativa que tiene el cristianismo, pero no podemos decir que ellos murieron así, es decir, puede entrar en la categoría de leyenda. Ahora, eh, ¿por qué el cristianismo primitivo es importante? Porque vuelvo y reitero, Cristo nunca, o Jesucristo como personaje histórico, nunca tuvo la intención de volver a traer una nueva religión. Nunca fue su intención crear una nueva religión, crear una nueva cosmovisión o reinventar las tradiciones de los judíos. No, volvemos a la primera tesis. Cristo nace judío, vive judío y muere judío. Pero ¿por qué después de su muerte se genera este fenómeno de los primeros grupos cristianos? ¿Por qué se, se esparce este mensaje y empiezan a crearse estos grupos sociales en diferentes ciudades, en la ciudad de Antioquia, en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Efesios, en todas estas ciudades empiezan a salir se empiezan a convertirse estas sinagogas que son judías y que hablan griego? ¿Por qué empiezan a transformarse estas sinagogas que siguen la ley judía? ¿Por qué se transforman o por qué empiezan a tener un enfoque hacia la figura de Jesús? Pues esto es creado por el apóstol Pablo. Esto es creado puramente por un personaje histórico que es Pablo. Es decir, Jesucristo nunca tuvo la intención o nunca fue su mensaje final destruir las tradiciones judías o transformar el judaísmo hacia una nueva religión, ni mucho menos nombrar una religión después de su nombre. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, ¿cómo influye la sociedad o la cosmovisión griega en esta época a, al pensamiento cristiano? Bueno, esto lo vamos a dejar para el próximo video, pero la cosmovisión griega va a permear completamente la manera en cómo los judíos van a empezar a hablar sobre Cristo y van a traspolar conceptos puramente griegos y los van a transformar y los van a incluir dentro de esta nueva narrativa que consideramos cristianismo. Mi nombre es Juan Pablo Espina, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que si este video ha sido de tu ayuda, ha sido de tu gusto, dale like, déjame un comentario acá abajo y sobre todo comparte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.